Sin embargo, como les vengo diciendo, hay una relación muy estrecha entre ambas áreas. Y lo que vamos a hacer es ver esa relación, esa conexión que existe. Dice, entre ambas áreas existe una propiedad de inversión. El teorema fundamental del cálculo precisa la relación inversa entre la derivada y la integral. Es decir, el teorema fundamental del cálculo lo que nos dice es que de alguna manera la integral y la derivada son como funciones inversas. No propiamente considerarlo así en el estricto concepto de inverso, pero funciona más o menos en esa relación, en esa idea. Fueron Newton y Leibniz los que exploraron esta idea o desarrollaron esta relación, uno enfocado a la física, el otro enfocado hacia la matemática, pero al final de cuentas ambas ideas o ambos metodologías conducen exactamente a la misma idea del teorema fundamental. ¿Sí? Entonces, el primer teorema fundamental del cálculo que afirma, ¿qué dice? Dice, si f es una función continua sobre a, b, entonces la función g definida sobre a, b como la integral de a x de f de t diferencial de t es una función que también es continua y además es diferenciable, y su derivada es precisamente la función f de x. Es decir, que ahora yo usando la integral definida, puedo definir una nueva función donde el límite superior es una variable. ¿Sí? Perdón, el límite superior es una variable. Y entonces ahora voy a integrar desde a hasta una variable. Lo puedo hacer, por supuesto que lo puedo hacer, de f de t diferencial de t. Pero lo más interesante es que el teorema fundamental del cálculo me dice que esa función que yo defino de esa manera es una función continua y que además su derivada es simplemente tomar la función que está aquí adentro, esta función, es tomar esa función y evaluarla en la variable que aparece arriba. Eso es fundamental, por eso se llama el teorema fundamental del cálculo, porque nos permite esa relación entre estos dos conceptos completamente diferentes. Vamos a mirar que después, aquí arriba, yo puedo poner no nada más x, puedo poner una función incluso, y entonces ahora estoy hablando de funciones compuestas. Y deben acordarse entonces del teorema fundamental, de la regla de la cadena para llegar a funciones compuestas. Bueno, ¿cómo funciona? Dice, de acuerdo con la notación Leibniz, el primer teorema fundamental del cálculo se puede expresar de esta manera. La derivada respecto a x de la integral de a x de f de x diferencial de x es simplemente la función evaluada en x. ¿Sí? O sea, eso es lo que afirma el teorema fundamental del cálculo. Y entonces podemos mirar un primer ejemplo básico, sencillo. Dice, halla la derivada de la función f de x igual a la integral de 1 a x de la raíz de t más 1 diferencial de x. Ahí debe ser diferencial de t. Ah, dice que hay compañeros en otra reunión. Hay dos reuniones abiertas. Ah, ya vi. Permítanme. ¿Saben qué? Es que abrieron. Vamos a dejar una sola sesión. Pero... Vamos a esperar un momento en lo que se terminan de cambiar sus compañeros de sesión. Denme 5 minutos en los que se cambian y podemos seguir con la clase.
Por ahí avísenles también, por favor. Es que abrieron dos sesiones y entonces eh, la anterior es la de los lunes. Ok, voy a cancelarlas. Bueno, terminando la clase voy a cancelarlas y solo voy a dejar una sesión. Ya están todos acá. Bueno, ya cerraron la otra. Ya vi que ya se salió la otra. Entonces, ya podemos continuar con el trabajo. Voy a regresar para los que estaban en la otra sesión. Les decía que el teorema fundamental del cálculo nos permite relacionar entonces lo que es la integral con la derivada de una función. Y para eso el teorema fundamental del cálculo define una función a través de una integral, la integral de a x de f de x diferencial de t. Es decir, que ahora, en lugar de que yo tenga aquí arriba un número, lo que tengo es una variable. Esa variable toma valores en el intervalo a, b. Esa es una nueva función. Y el teorema fundamental del cálculo me dice que esta función que yo defino de esta manera es una función que es continua y derivable. Y además, su derivada es exactamente la función de adentro evaluada en x. En la notación de Leibniz, lo que me dice es que si yo derivo respecto a x la integral de a a x de f de t diferencial de t, simplemente tomo la función que está adentro y evalúo en la variable que aparece arriba. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Y entonces tengo un ejemplo acá que dice, de allí la derivada de la función f de x igual a la integral de 1 a x de t cuadrada más 1, aquí debería de ser diferencial de t. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Si tú quieres derivar esta función, toma el integrando, que es lo que está aquí adentro, toma esa función que está adentro y evalúala en x. Fíjense entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Derivamos respecto a x esta integral y lo único que hacemos es tomar raíz de t cuadrada más 1 y lo evaluamos, sustituimos la t por x. Así que el resultado es x cuadrada más 1. ¿Sí? Fíjense, dice, notemos que en realidad la derivada consiste en eliminar el símbolo de integral y sustituir x en lugar de t en la función que está dentro de la integral. Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema fundamental del cálculo, es toma lo que está adentro y evalúalo en x, es decir, tu variable que tienes adentro, sustitúyela por la variable que tienes aquí arriba de la integral. Y con eso tienen automáticamente la derivada. ¿Sí? Un ejemplo más. Dice, el ejemplo anterior muestra una aplicación directa del primer teorema fundamental del cálculo. Es decir, el primer teorema fundamental del cálculo afirma esto. Pero ¿qué pasa si yo tengo un problema donde ahora en lugar de tener una variable aquí arriba, tengo una función? Bueno, el teorema fundamental del cálculo funciona exactamente igual, pero aplicando ahora la regla de la cadena. ¿Qué significa aplicar la regla de la cadena? Fíjense, voy a hacer una especie de cambio, voy a llamar a la función que aparece aquí arriba, x cuarta, la vamos a llamar como x, aquí es x cuarta, perdón, como u. ¿Eso qué les dice la regla de la cadena? Es como si derivaran respecto a u y luego derivaran la u. Eso es lo que dice la regla de la cadena, es deriva la de afuera, evalúala en la de adentro y luego multiplicas por la derivada de la de adentro. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo cuando derivamos la función es
esto, miren, coseno de 4x al cubo, perdón, coseno de u por la derivada de x cuarta, que es 4x al cubo. Y ahora si ustedes sustituyen quién es u, que es x cuarta, les va a quedar 4x al cubo por coseno de x cuarta. O sea, es en esencia exactamente lo mismo. ¿Cómo lo voy a derivar? Tomo esta función y la evalúo aquí arriba. Y a esta función que está aquí arriba la derivo y aquí está su derivada. ¿Sí? Si no me creen, podemos hacer la comprobación. Dice, en este ejemplo la derivada se obtiene eliminando el símbolo de integral, sustituyendo u, que es x cuarta, en lugar de t, y derivando u respecto de x. O sea, es la aplicación de la regla de la cadena. ¿Sí? Si no me creen, dice, suponga que se decide encontrar la función. Es decir, supongamos que... no, este es otro ejemplo. Perdón. Acá es muy fácil derivar esto. Tomen la función coseno cuarto de x, coseno cuarto, y si la derivan, les va a quedar una regla de la cadena. Entonces, repito, el teorema fundamental del cálculo en realidad lo que me está haciendo es decir, bueno, si tú tienes una variable o tienes una función, pues la forma de derivarlo es toma tu función de adentro, evalúalo en el límite superior, que es donde tienes la variable, y si tienes una función, multiplica por la derivada de esa función. Y esos son los dos ejemplos sencillos que aparecen acá. Este, que es una aplicación directa del teorema fundamental del cálculo, y este, que es una aplicación usando regla de la cadena. Bien, ¿aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. ¿Seguros? Bueno. Supongamos ahora que decidimos encontrar una función f cuya derivada sea 3x cuadrada. Es decir, quiero una función que al derivarla me dé 3x cuadrada. ¿Cómo derivamos una potencia, jóvenes? ¿Ustedes se acuerdan cómo derivar x a la n? ¿Alguien me puede recordar la fórmula para derivar x a la n? Es n por n menos 1. Es n por x a la n menos 1. N menos Es 1. decir, el exponente lo bajan multiplicando y luego al exponente le restan 1. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fórmula para derivar. Bueno, si yo me fijo en mi función, fíjense que tengo, es como si esta es mi derivada, entonces este es como si hiciera el papel de la n. Así que la n valdría 3, porque arriba me quedaría 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, yo puedo suponer que una función que cumple esta condición es x cúbica. Si ustedes derivan x al cubo, les va a quedar 3x cuadrada. Entonces, esta función que está aquí, al yo derivarla, me va a dar la función que tengo acá. ¿Sí? A esa función, a la función f, le vamos a llamar una antiderivada de la función f. ¿Sí? Ahora, podemos encontrar muchas, por supuesto. De hecho, por eso el concepto dice, se dice que una función f es una antiderivada o primitiva de una función f minúscula en un intervalo a, b, si la derivada de la función mayúscula es igual a la función minúscula en todo a, b. ¿Sí? Fíjense que la definición solo me está diciendo, si eres una antiderivada o una primitiva, entonces si yo te derivo, me vas a dar la función que quiero. Pero no me dice que sea única. Y de hecho, no lo es. ¿Sí? De hecho, no lo es. Fíjense, por eso la definición dice una antiderivada en lugar de decir la antiderivada. Cuando yo le cambio, pareciera que el artículo una y el artículo la son insignificantes. Sin embargo, cuando yo hablo de una, significa que hay más todavía. Y cuando digo la, es porque estoy especificando que es esa, y entonces ya le estoy dando el nombre de una, o sea, ya lo estoy especificando y estoy diciendo, solo es esta es la antiderivada, y no es eso lo que dice el concepto.
Y de hecho, la idea esta de aclarar esto es porque pueden encontrar muchas antiderivadas. ¿Cuántas pueden encontrar? Pues una infinidad. El ejemplo que aparece ahí abajo es lo que nos puede dar una idea de cuántas antiderivadas puede tener una función. Dice, la función f de x igual a 3x al cuadrado tiene una infinidad de antiderivadas. X al cubo, que es la primera que vimos, x al cubo más raíz de 3, x al cubo menos 3, x al cubo más 1000. Ahora, quiero que vean este contexto del ejemplo, que lo analicen, visualícenlo y díganme en qué se diferencian todas estas antiderivadas de la primera que encontramos. Que tienen un número que no depende de x. Exacto, tiene una constante. Todas las demás, fíjense, esta es la primera que encontramos, pero todas las demás que aparecen para acá solo se diferencian de ella porque tienen o sumando una constante o restando una constante. Y acuérdense que la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. Entonces, la constante no me aporta absolutamente nada en cuestiones de derivada, pero en cuestiones físicas sí, porque está sumando, está restando. Y esto entonces me debe llegar a una idea de que si yo quiero encontrar todas las antiderivadas, pues entonces a la primera que yo encontré, simplemente le sumo una constante. Y la constante puede ser negativa, positiva, racional, irracional, en fin. Y eso me va a dar todas las antiderivadas. Y precisamente es lo que sigue en el siguiente teorema, que se llama la representación de las primitivas. Y aquí está lo que yo les decía. Como se aprecia en el ejemplo, las antiderivadas se diferencian en la suma o resta de una constante. Así que en general, si yo digo que C es una constante, cualquier primitiva de mi función 3x cuadrada tiene esa forma, x cúbica más una constante. Y como decía América, la derivada de la constante vale 0, así que al final de cuentas, en términos de derivada, no me aporta absolutamente nada. Por eso el teorema de la representación de primitivas me dice que si yo tengo una función que es una antiderivada de f, entonces cualquier otra antiderivada de f minúscula en el mismo intervalo va a ser igual a la f que yo tenía más una constante. Es decir, encuentren una y todas las demás las van a encontrar sumándole una constante o restándole una constante. ¿Sí? Ese es el proceso. Y entonces, en realidad, cuando yo escribo esto de esta manera, cuando yo digo que g de x es igual a f de x más c, donde c es una constante, no me estoy refiriendo en específico a una función, sino me estoy refiriendo a una familia de funciones que son antiderivadas de mi función original. Esto lo van a ver ustedes, no me acuerdo si ustedes llevan ecuaciones diferenciales, pero si llevan ecuaciones diferenciales, ustedes van a ver ahí que esta representación me permite a mí encontrar las soluciones de cualquier ecuación diferencial, porque las ecuaciones diferenciales al final de cuentas son derivadas que yo debo encontrar, son derivadas en las que yo tengo que encontrar la antiderivada. Y por eso aquí viene un ejemplo, dice resolviendo una ecuación diferencial. En realidad es una ecuación diferencial muy sencilla, no me quise meter en problemas de que los vaya a dejar lampareados. Hace rato me escribía una compañera de ustedes y me decía que revisara su ejercicio, que a ver si no había sacado cosas de la manga, ¿no? Como buena maga. Entonces, por eso no quise ponerles una ecuación diferencial más grande. Sí, pero acá tengo una ecuación diferencial que dice la derivada de una función vale 2. ¿Cuál es la intención? Simplemente ejemplificar que yo necesito encontrar todas las antiderivadas de esta función, de la función constante 2. ¿Sí? Entonces dice, primero debemos determinar una función cuya derivada sea igual a 2. Pues obviamente la más sencilla pues es 2x, ¿no? La derivada de 2x me da 2.
Así que entonces, a partir de ella, ya puedo representar cualquier función. ¿Cómo la voy a representar? Cualquier función antiderivada de ella va a ser 2x más una constante. ¿Sí? Y ya tengo todas las funciones. Que alguien me dice, pero ¿qué pasa si tengo esta? Ah, bueno, entonces busco la constante y digo, aquí está, es la misma. ¿Sí? Ese es el proceso y esa es la importancia del teorema del cálculo, del primer teorema fundamental del cálculo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Bueno, alguien al principio del curso me preguntaba qué sería bueno reforzar para poder entender bien el cálculo integral. Yo le decía que las derivadas, que si ustedes reforzaban muy bien la parte de las derivadas, el cálculo integral iba a ser muy sencillo, muy simple. Precisamente por esto, porque el primer teorema del fundamental me dice, si yo lo derivo, si yo tengo una derivada, entonces nada más busco la función que está atrás. Eso me lleva a mí poder introducir un nuevo concepto, que es lo que se llama integral indefinida. ¿Cómo voy a definir la integral indefinida? Muy sencillo. La integral definida se caracteriza por tener un límite abajo y un límite arriba. Es decir, yo integro de A a B. O incluso de A a X, donde X puede ser una variable. Pero ahora la integral indefinida yo la voy a poner sin límites de integración. Simplemente voy a poner el simbolito de integral. Y entonces voy a decir la operación para determinar todas las soluciones. Bueno, imagínense que yo tengo una ecuación diferencial de esta manera. Derivada de y respecto de x es igual a f de x. Y necesito encontrar todas las antiderivadas de mi función f de x. Primero, conviene reescribirla como dy igual a f de x de x. ¿Sí? De alguna manera como que la despejamos, es decir, dejo la diferencial de y solita y este diferencial de x lo voy a botar para el otro lado multiplicando. Eso me lleva a esta expresión. Dice, la operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación diferencial se llama antiderivación o integración indefinida. Se utiliza el símbolo de integral para denotarla y entonces en realidad lo que tienen es esto que aparece ahí. ¿Qué tenemos? Dice, la función y, la que yo estoy integrando acá, es igual a la integral indefinida de mi función f de x diferencial de x. La función f, recibe el nombre de integrando. La función f recibe el nombre de integrando. La diferencial de x que aparece acá es la que me dice respecto a qué variable voy a integrar. Por eso se llama variable de integración. Una vez que yo resuelvo la integral, entonces me da una función f de x mayúscula, que es la antiderivada de la función, la más básica. Y luego tengo una constante c que se va a llamar constante de integración. Y antes de que avancemos, aquí quiero hacerles hincapié en dos cosas importantes, jóvenes. Cuando ustedes trabajan con integrales definidas, tienen límites de integración. Y entonces el resultado va a ser un número o una función sin sumar la constante. El resultado es un número o es una función sin sumar la constante. Cuando es una integral definida. Cuando es una integral indefinida, como es el caso, siempre deben terminar sumando una constante. Siempre, jóvenes. O sea, integro x cuadrada, me da el resultado más una constante. Eso, por favor, tómenlo muy en cuenta, porque si ustedes no me ponen la constante, me están resolviendo el problema solo parcialmente. No me están integrando toda la función. Solo me están encontrando una antiderivada en específico. No me están encontrando la integral completa. ¿Sí? La expresión de x se conoce como la diferencial de x
Y repito, sirve para identificar la variable de integración. ¿Sí? Entonces, apréndanse muy bien las partes de una integral. La expresión integral de f de x se llama integral indefinida de f. Y repito, se lee la integral de f de x respecto a x. Pueden decir integral de f de x diferencial de x, la integral de f respecto a x. O sea, al final de cuentas, siempre debo hacer referencia a mi función, que es f, y a mi variable de integración, que es x. Y repito, puedo decir diferencial de x respecto a x, pero siempre debo hacer referencia a ella. Otra cosa importante que ustedes deben observar es que el término integral indefinida es un sinónimo de antiderivada, es decir, calcular la antiderivada o calcular la integral indefinida es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La integral definida o antiderivada de una función también es una función. Y esta característica es la que marca la diferencia con una integral definida. La integral definida de a a b es un número. La integral indefinida siempre va a ser una función. La integral indefinida tiene una estrecha relación con la derivada. De hecho, si ustedes integran la derivada de una función, es como si se cancelaran y simplemente me queda f de x más una constante. O si ustedes derivan una integral, también es como si se cancelaran y simplemente me queda el integrando. ¿Sí? Esta relación inversa entre estos dos operadores es precisamente lo que se le conoce como los teoremas fundamentales del cálculo. Y son dos, ya vimos el primero, nos falta ver el segundo. El segundo es un poco más relacionado con el primer teorema que vimos fue o sea, el primer teorema fundamental me da esta relación y el segundo me va a dar esta relación, pero hay que ver un poquito más allá todavía de qué es lo que queremos, ¿no? Dice, como veremos, la relación entre la derivada y la integral nos permitirá introducir una cantidad impresionante de reglas de integración. Claro, porque si ahora yo conozco la derivada de una función, entonces la integral de la función resultado pues va a ser la antiderivada. Por ejemplo, antes de pasar a la siguiente hoja, ¿cuál es la derivada del coseno, jóvenes? Menos seno. Menos seno, ¿no, profe? La derivada del coseno es menos el seno. Así que si yo les pido una antiderivada del seno, ¿quién sería la antiderivada de seno? Seno. Pues lo miramos así. Si la derivada del coseno es menos el seno, entonces la antiderivada de seno va a ser menos coseno. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, la derivada de la tangente. ¿Quién es la derivada de la tangente? Secante cuadrada. Secante cuadrada. ¿Quién es la antiderivada de la secante cuadrada? La tangente. Claro. ¿Quién es la antiderivada de la exponencial e a la x? Es logaritmo. La X. No, el logaritmo es la función inversa de la exponencial. No sigue siendo LX, profe. Es el mismo, ¿no? Es ella misma, ¿no? ¿Quién es la derivada de e a la x? E a la x. La X. E a la x. Entonces su antiderivada es e a la x. Ahora sí. ¿Quién es la antiderivada de 1 sobre x? El logaritmo. ¿Logaritmo natural de x? El logaritmo natural. ¿Ya me entendieron cuál es la relación entre la derivada y la integral? Sí. Sí, profe. Excelente. Sí. ¿Ya vieron que no es tan difícil? No. Lo que no entiendo es por qué muchos maestros les hacen ver las cosas como si fueran imposibles.
pero vamos para allá. Y ahí tengo entonces unos ejercicios bien rápidos que vamos a poder hacer. Sin hacer cálculos, y así de manera rápida, díganme, ¿quién es la derivada de la primera función que aparece hasta arriba? 0. Ah, no. 0. ¿Quién es la derivada? ¿Quién sería G'? A ver, alguien me escribió. ¿Sí? ¿Ya están? ¿Cuál sería? ¿Es de la A, profe? Sí, de la primera, el primer ejercicio, el 10. Ah, Así rapidito, sin tener que hacer tantos cuentas. Coseno. X, ¿no profe. sería menos coseno de pi t sobre 2? Coseno. Me regreso. Supongo que ya la escribieron, ¿verdad? Pero si no, acuérdense. Me voy a regresar al teorema fundamental del cálculo. Aquí está. No, este no es. Aquí está. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Si yo tengo una integral y la derivo, tomo la función de adentro y la evalúo en X. Me regreso al problema. Tengo una integral que quiero derivar. ¿Qué hacemos? Tomo la función de adentro y la evaluamos en X. Así que, ¿qué me va a quedar? Menos coseno de pi x entre 2 más pi Coseno. No, seno. Va a ser el seno. ¿Sí lo ven? América, ¿sí lo viste? Sí, profe. Guadalupe. Sí, profe. Entonces, ¿quién va a ser al final? Bueno, yo digo que sería menos coseno de pi x entre 2 más c. Menos coseno. Pero es derivar, no integrar, ¿o sí? Sería menos. Sería seno, sería ¿no? seno nada más, ¿no? Seno de pi x sobre 2, solamente lo único que cambia es la x, ¿no? Exactamente. En vez de, sí, nada, sería seno de pi x sobre 2 y quedaría así, se supone. Bueno. Ah, ya. ¿Sí lo viste ya, América? Ya, profe. ¿Segura? Sí, A ver, explícame por qué sería eso. porque yo estaba derivando ya y todavía, pues no, o sea, no se tenía que hacer eso. Solamente Ya. teníamos que sustituir a x en donde estaba t. Claro. ¿Qué hace el teorema fundamental del cálculo? Evaluar Ay, en x. ¿qué fue eso? ¿Qué hace el teorema fundamental del cálculo? Cancelar la integral, ¿no? Así es. Eso es lo que yo les dije acá, miren. Aquí está. ¿Ya lo vieron? La integral, la derivada, cancela la integral y solo me queda el integrando. Si yo derivo, cancelo la integral, tomo el integrando y lo evaluamos aquí arriba. Evaluar significa quito la t y pongo la x. Entonces, el resultado de derivar esta función va a ser igual a seno de pi x sobre 2. Ese es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora tenemos
les voy a dar 5 minutos, bueno, 7 minutos. Son 11:43. A las 11:50 revisamos estos, pero ahora los van a hacer en su cuaderno. Así que adelante, tienen 5 minutos, 7 minutos para hacerlos. Me van a decir, aquí es encuentre las siguientes antiderivadas o integrales indefinidas, como ustedes quieran llamar. La integral del cero, ¿quién sería? La integral de una constante, ¿quién sería? La integral de x a la n, ¿quién sería? La integral del coseno de x, ¿quién sería? La integral del seno de x, ¿quién sería? Acuérdense que es buscar una función que al derivarla me regrese lo que está aquí adentro. ¿Sí? Acá, yo les decía hace rato, si yo tengo el coseno, esa es mi función, yo necesito una función que al derivarla me regrese coseno. Y eso está bien fácil, ¿no? ¿Quién sería la antiderivada del coseno? Seno. Seno de x, porque al Menos derivar seno. Menos a al de x. derivar el seno me regresa coseno. Entonces, repito, hay que encontrar una función que al derivarla me regrese lo que está aquí adentro. Tienen, bueno, ya 6 minutos. En 6 minutos regresamos. Les comparto el pizarrón y ahí los vamos resolviendo. Adelante. Todo suyo. Ya, profe. ¿Listo? ¿Quién más ya Sí. terminó? Ya, profe. Ya, profe. Listo, profe. Ah, estaban bien fáciles, ¿verdad? Les hubiese puesto unas más difíciles.
A ver, ¿quién más ya terminó? Ok, tengo... ¿Dónde está? Yo. Mm, Muy bien. ¿Quién más ya terminó? Todavía necesitan 2 minutos más. Todavía tienen 2 minutos más. No Ya se está. preocupen. ¿Perdón? Ya está. Ya está. Vamos a esperar un poquito a los demás. No desesperen. Mientras, voy a hacer un conteo de cuántos de ustedes están. Ah, son 30. Chis, dice que no solicitud, pero no es. ¿Brian está tomando clases ahorita? Sí, ¿no? Brian. Alan Carrillo ha tomado clases con nosotros, sí, ¿verdad? Sí. Sí, profe, es mi amigo. Pero sí ha entrado. ¿Ahorita está? No. Sí, No. ahorita sí está y sí ha entrado. Ok. Antes, en lo que terminan sus demás compañeros, les comento rápido. Es que nos mandaron un formato de Excel donde tengo que reportar cuántos alumnos tengo inscritos, cuántos alumnos han ingresado a clases. ¿Dónde está el archivo de Excel? ¿Cuántos alumnos han ingresado? ¿Cuántos alumnos tienen problemas para tomar clases en línea? Y digo, yo sé que la mayoría de ustedes no tienen problemas porque si no, no estarían aquí, ¿verdad? Pero tengo 30 y somos 34. Pues no está tan mal. No está tan mal el nivel. Ahorita vemos el ejercicio 10, ¿no? Ahorita lo repito, Abraham. Bien, vamos entonces a revisarlo. Ya tengo el número, son 30 los que están entrando constantemente. Si alguno de ustedes tuviera alguna dificultad para conectarse, no sé, Manito, me manda un texto informándome, decirme, yo tengo problemas con mi computadora, tengo problemas con mi red, porque parece ser que la universidad va a prestar una especie de apoyos. No sé si les va a prestar equipo, no sé si les va a dar conexión a internet, no lo sé. Nos pidieron ese reporte, lo tengo que entregar a más tardar el próximo viernes. Entonces, si alguno tuviera problemas con el equipo, con el internet, por la zona en la que vive, porque no hay buena conexión a internet o porque pueda tener problemas económicos, mándenme un texto diciéndome, yo creo que tengo problemas con mi internet por X razón, o tengo problemas para conectarme por esta razón, yo lo reporto y yo esperaría, me lo están pidiendo urgentemente, yo esperaría que los contactaran para ver cómo los pueden apoyar. Entonces,
Mándenmelo más tardar el viernes para yo poder mandar el reporte y les puedan ver si los van a apoyar. Algunos de ustedes yo supongo que sí se enteraron de que había condonación de pago de póliza, ¿no? Algunos otros no se enteraron, pero hubo condonación de pago de pólizas. Muy pocos debieron haber pagado la reinscripción, en su mayoría la tenían que condonar, pero creo que tenían que hacer una solicitud a la DAE. Pero bueno, eso ya pasó, entonces, pero esto sí no lo dejen pasar. Si necesitan, me dicen para que yo mande el reporte. Vamos a pasar al pizarrón. Vamos a pasar al pizarrón para revisar las respuestas. ¿Ya lo ven todos? Ya, profe. Perverso. La primera, respuesta de la primera. Es un C con una constante. Una constante. Ay, se cambió, ¿verdad? Sí. Uy, Ahora se están viendo ustedes mismos. No sé qué pasó. Ay, ¿dónde está? Pizarrón. Ya, ahora sí. Perdón, disculpen, no sé qué hice. No se Bueno, el primero entonces, quedamos que es una Constante. constante. ¿Sí? ¿Todos claros? Sí. 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 Levanten la mano el que no, ¿eh? La segunda es una constante. ¿Cuál sería su integral? 0. 0. La integral es 0. Acuérdense que al derivar esta función, si yo la derivo, me deberá dar Constante. C. Una constante. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, entonces ¿sí es 0? Sí, ¿Cuál, profe. profesor? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a dejar aquí esto y me voy a pasar para acá porque me dijeron que esto vale 0. X a la n. Profe, la segunda no es 0. No, profe. ¿Qué valor es? Es una ¿Es constante. X? Es la constante por X y se más le C. agrega otra constante. C por X. Más C. Más la X constante. más C. Vamos Más a C. ponerle una constante K, ¿no? Bueno, más C. Más otra constante. A ver, los que me dijeron que era 0, ¿ya vieron por qué? No, sí. Vamos a ir justificando cada una de ellas para que ustedes lo vean. A ver. No, esta es igual a 0 porque vamos a hacer algo para no tengo que estar escribiendo. Voy a poner aquí arriba ¿por qué? Y entonces aquí abajo voy a decir la integral de 0 es una constante porque al derivar la constante respecto a la variable me da 0. Aquí en esta. ¿Por qué Cx más una constante K? Porque al derivar respecto a X, Cx más K me va a dar C, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. En esta. Es X Es elevado a la X. N más 1 sobre N más 1 más C. X a la N más 1. Sobre N más 1 más C. N más 1 más C. la constante de integración.
¿Por qué? Pues ahí la inversa de la regla de la cadena, en la regla de la cadena se le resta y se multiplica por el número. Sí, cuando... Es la derivada, ¿Perdón? ¿no? ¿Perdón? No, decía que es la derivada de eso, ya te sale el inciso. Claro, cuando ustedes derivan una potencia, hace rato me decían, bajamos el exponente, le restamos 1 al exponente, y la derivada de la constante vale 0, ¿verdad? Así que esto se va. Y simplemente me va a quedar x a la n. ¿Estamos? Sí. Sí. Sí, profe. Está bien, Gabriel, no hay problema. Ok, siguiente. El Nos coseno quedaría Seno de como el X más seno de C. x más c, seno de x más c, más la constante. otra vez, ¿por qué? Porque la derivada respecto a x, seno de x más la constante es igual al coseno de x. Acuérdense que la constante en términos de derivada ni nos interesa, ¿no? Y este es, Menos coseno de Coseno x más c. más C. claro, menos coseno de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada respecto a x de menos el coseno es precisamente menos el seno de x. Y eso me va a dar seno de x. ¿Cuál sería esta? Ya la habíamos Logaritmo natural del valor absoluto logaritmo natural. del valor absoluto. Generalmente se le pone valor absoluto a la x para evitar que la x sea negativa, ¿no? Porque Sí. acuérdense que el logaritmo natural de un número negativo no existe. Sí, solo como representación. Sí, nada más es para garantizar que el logaritmo natural no va a estar evaluado en un número negativo, nada más por eso. ¿Y en esta cuál sería el resultado? X más C. X más una constante. ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, me estaban preguntando sobre la 10. Es g de x igual a la integral de 0 a x, de 0 a x del seno, no estoy, de it 2 diferencial de t. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo dice, si tú quieres hallar la derivada, cancela la integral y quédate con el seno de x, bueno, con la función de dentro, y las constantes se mantienen, pero en lugar de meter esta t, en lugar de poner esta t, Te estaban marcando. se sustituye por la x y me queda esto. Y esto es su derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, así como les puse esta pantalla que la tienen ahí presentes, así la van a tener que reescribir, o bueno, ya la tienen en sus libretas, entonces ya nada más es tomarle foto y subirla a la plataforma, porque esa es la evaluación
Esta era la evaluación rápida correspondiente a la sesión número 5. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Bueno, no. No, profe, ninguna. ¿Los demás jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Yo siempre les digo a mis alumnos que cuando yo explico una clase y pregunto si no hay dudas y nadie pregunta, siempre digo que solo hay dos razones. Una es que ustedes son muy buenos o que el maestro es excelente, ¿no? Y para no meterme en conflictos, digo que entonces eso es una intersección, así que las dos se cumplen, ¿no? Para que no me meta en problemas. Pues Bien. bueno, siento que al momento sí está bien explicado. Bueno, yo sí lo estoy entendiendo bien. Bueno, me parece perfecto. Me regreso a la presentación. Estos son los de tarea que ustedes van a tener que hacer. Dos aclaraciones rápidas. Este es como la regla de la cadena. ¿Sí se acuerdan cómo se deriva? Cancelan la integral, evalúan esta aquí arriba y luego multiplican por la derivada de S. Esa es la regla de la cadena. Pero en el inciso A, fíjense que el teorema fundamental del cálculo, la X aparece arriba, ¿ya vieron? Y aquí aparece abajo. ¿Ya lo observaron? Sí. Pero hay una propiedad que me permite cambiar los límites de integración y ponerla arriba, ¿no? Sí, Sí. sacando un menos. Claro, y entonces ya la hicimos. Y Ok. los otros, los del 11, pues son todas antiderivadas. Incluso el inciso F ya lo hicimos. El inciso A ya lo platicamos. Así que los demás, bueno, el E también ya lo platicamos. Así que no espero que les provoque muchos problemas. Ya estoy revisando sus tareas. Yo espero terminar hoy por la noche. Si alguien quiere, los primeros de la lista, pues como a las 5 de la tarde, y los primeros 20 ya van a estar, pero los últimos por ahí de las 10, 11 de la noche, ya van a estar revisadas todas sus tareas, todas sus tareas, y ya van a poder revisar, van a poder entrar y van a poder ver ahí los comentarios que yo les estoy poniendo. Ya estoy registrando sus tareas, así que ya les había dicho que a partir de esta semana, ahora sí los voy a dar un seguimiento casi en tiempo real. Por lo tanto, yo les sugeriría que ya empiecen a cumplir con sus tareas de manera constante, porque esta tarea, por ejemplo, la que está aquí atrás, esta, que es la evaluación rápida, pues la tendrían que subir hoy a las 12 de la noche y seguramente mañana ya se las habré revisado, o el viernes a más tardar, ya estará revisada. La del viernes, a más tardar el lunes, ya estará revisada. Las únicas que van a ir un poco más despacio son estas, porque esto, como tienen más tiempo para entregármela, pues conforme me vayan entregando, yo las voy a ir revisando. Pero ahora sí, ya estoy haciendo el seguimiento más puntual. Les compartiría mi lista, pero la tengo a mano, no la he pasado a Excel, no la he vaciado, entonces llevo 2, 4, 6, 8, 9 personas llevo, y del otro grupo llevo 12. Así que entonces, hoy termino, mañana ya pueden revisar sus anotaciones de qué es lo que les estoy escribiendo ahí. Si ustedes las quieren compartir, adelante. Igual, si ustedes revisan y sienten que yo les puse ahí una observación que a lo mejor no aplica, ustedes me pueden contactar y me pueden decir, profesor, aquí como que lo que me puso no aplica porque aquí está lo que quería, ¿no? Tienen esa opción para ustedes hacerme el reclamo. De eso que ustedes me mandaron, voy a bajar tres aplicaciones, bueno, 3 elementos, los voy a escoger al azar, no tiene que ser propiamente de alguien en específico. Voy a escoger tres trabajos al azar y es lo que voy a mandar de evidencia a la Vicerrectoría de Docencia para que vean que sí están trabajando, ¿no? Que sí están haciendo las cosas y que por lo tanto la calificación que yo les asiente al final en el acta es la que merecen tener en su Cardex.
Repito, va a ser al azar. Tampoco agradezco que muchos de ustedes no le están poniendo nombre a las aplicaciones, lo cual, a las hojas, lo cual es bueno porque quiero que vayan en anónimo, ¿no? No necesito que le pongan nombre porque como lo voy revisando en las carpetas, yo tengo sus nombres ahí. Y entonces, si no tiene el nombre, seguramente va a ser una de las que va a ir para allá, para que tampoco tengan los nombres allá en docencia, los de ustedes, ¿no? Simplemente tengan los trabajos y vean que sí están cumpliendo. La otra es que también me están pidiendo el hecho de que sí estoy dando clases, entonces las grabaciones que tenemos, tampoco las voy a mandar todas, solo una y que voy a escoger al azar, también se las voy a subir para que la tengan. Entonces, agradezco su puntual asistencia, jóvenes, les invito a que sigamos trabajando. En la próxima clase vamos a mirar el segundo teorema fundamental del cálculo y vamos a hacer más ejercicios todavía sobre antiderivadas. Yo esperaría que la próxima semana, el martes a más tardar, terminemos el capítulo mirando la integración numérica, los tres métodos de integración numérica que vamos a mirar. No son dos, es el del trapecio, la del trapecio y... Ahí no recuerdo el otro, se me fue la idea. Pero eso es lo que vamos a ver. Yo esperaría que el martes terminemos. El martes mismo les subo los ejercicios de evaluación final. Conforme ustedes los vayan subiendo, yo los voy revisando y vamos a ir aclarando algunas dudas que vaya yo viendo, que vaya yo observando en los ejercicios que voy revisando. Ya que haya visto que ya más o menos están todos, ya podemos programar un examen general. O si veo que realmente están trabajando y lo están haciendo bien, pues entonces voy a tomar la decisión de solo evaluar a aquellos que casi no participan. Por eso los invito a que sigan participando muchos, ¿no? O sea, ya aquí tengo más o menos un registro de quiénes son los que están participando mucho. Y a ellos, pues sí los voy a tomar en otra consideración, los voy a dar un poquito de facilidades respecto a los que casi no participan. En realidad yo los invito, o sea, no nos tiene por qué dar vergüenza. Miren, siempre se los he dicho, los que han tomado clases conmigo, yo siempre se los he dicho, si estamos aquí es para aprender, no estamos aquí porque ya me lo sé todo, o porque el maestro quiere que ya me lo sepa. Pues no, o sea, yo estoy aquí para facilitarles el aprendizaje. Y si ustedes tienen dudas, pues pregúntenme, háganme las observaciones, díganme, profe, aquí no le entiendo, por más que lo explico, no le entiendo. Bueno, entonces ya podemos ponernos de acuerdo y en una sesión completamente aparte nos ponemos a trabajar de tal manera que quede todo bien claro, que vayan entendiendo. Realmente me siento halagado cuando les pregunto alguna duda y me dicen, no tiene, y me dicen, es que va bien explicado. Realmente me motivan porque eso me dan ánimos para seguir preparando bien la clase. Pero, y se los confieso, ¿no? Tengo otro grupo, no les voy a decir de qué materia, pero tengo otro grupo, no es en cálculo integral, tengo otro grupo de repetidores que la verdad, hijo, o sea, me da hasta flojera llegar a la clase, porque, pues no, o sea, no quieren trabajar, no lo hacen, y lo peor de todo es que, pues llego desmotivado, les explico, nadie me dice nada, pues ya, ahí se quedan, ¿no? La bronca va a ser cuando hagan el examen, y lo peor es que ya terminamos el primer capítulo y los voy a evaluar ya en la próxima semana. Entonces, imagínense, o sea, y eso es parte de lo que yo no quiero con ustedes, lo que yo quiero, voy viendo que sí le están echando ganas y entonces quiero que así sigamos trabajando en este sentido. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí, Muchas profe. gracias. Les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo el viernes. Pero... ¿Sí? Profesor, Sí, adelante. quiero darle un comentario. Es que le quería decir que es muy buen profesor y que la verdad he visto en usted algo que no muchos profesores hacen. Y es que por su parte siempre intenta apoyarnos en todo lo que no entendemos y lo aprecio demasiado. Muy en serio, le aprecio muchísimo esa atención, profesor. Pues es parte de mi trabajo, miren. El otro día tuvimos una reunión con los maestros del área, porque están de necios que hagamos exámenes departamentales. Miren, yo no tengo problemas en hacer exámenes departamentales. Miren, podríamos hacerlos. Yo podría entrar al grupo de ellos, hacer el examen departamental. Confío en lo que yo les estoy enseñando, confío en lo que ustedes están aprendiendo para que contesten cualquier examen que pudiéramos poner departamental, ¿no? Lo que a mí me parece inverosímil por parte de ellos es el discurso que ellos manejan. Es un discurso que hasta cierto modo se puede leer como un discurso dos caras, porque por un lado afirman una cosa y por el otro están haciendo otras acciones completamente equivocadas. Entonces, si tengo acceso a los exámenes, no se los voy a aplicar, pero sí se los voy a poner como ejercicios para que ustedes entren y los contesten y van a ver que realmente lo que estamos viendo es lo que ellos preguntan, pero no al nivel que ellos quieren. O sea, yo siempre les he dicho que lo que el grupo, el consorcio de matemáticos quiere es que ustedes se conviertan en genios, ¿no? O sea, quieren encontrar aquí a los próximos Albert Einstein, a los próximos Newton, Stephen Hawking. O sea, no, lo que ustedes necesitan son herramientas para que cuando lleguen a un trabajo, pues se desempeñen como todo un profesional, no que sean unos genios. O sea, eso es lo más usual, facilitarles la vida, no estarles complicando la situación. Pero bueno, es parte del show que tenemos que estar sobreviviendo día a día. Yo les agradezco y de verdad me motivan para seguir trabajando con ustedes, independientemente de que no tengamos contacto físico, pero realmente me siento muy contento de estar trabajando con ustedes. No se lo digan a nadie, es más, voy a quitar la grabación para que no se lo comenten a nadie.